porque para 2035 California deja de vender completamente vehículos de diésel. ¿2000 qué? 35. Ah, ok, todavía puedo comprar. Pues sí, pero ya empieza, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor hay incentivos y todo Me da eso. chance para Pero ahorrar lo pa' un que Tesla. vemos, incluso con tu Tesla, ¿dónde lo vas a cargar? Entonces, digo, si estás aquí en Sí. Tijuana y te mueves, ¿qué tal que quieres ir al valle? Entonces, en ese sentido, sí. el gobierno ha estado muy abierto y entiende, ¿no? Esa interconexión que hay y el hecho de que las políticas de un lado afectan al otro. Industrificados es traído a ti por Industrify, la red social para maquiladoras y proveedores industriales. Bienvenidos, queridos industrificados. Hoy tenemos desde la Cámara de Comercio de San Diego a... Kenia Samarripa, directora ejecutiva. Buenos días, encantada de estar aquí el día de hoy. Kenia, pues bienvenida. Gracias. Gracias por cruzar la frontera exclusivamente para el podcast. ¿Por qué no nos platicas un poquito de cuáles son tus actividades en la Cámara de Comercio? Sí, bueno, ahí cabe recalcar un poco que la Cámara Regional de Comercio de San Diego es un poquito distinta en ciertas cosas. Una es que se enfoca mucho en política empresarial, o sea, en asuntos de política en ambos lados de la frontera. Y mi departamento en específico lo que lleva es precisamente esas iniciativas de ley, propuestas, proyectos, fondeo a nivel local, estatal y federal. Y pues conversar con los miembros, ¿no? Nuevamente de diferentes industrias y sectores para ver cuáles son aquellos proyectos o legislación o iniciativas que son business friendly. O sea, qué les va a ayudar a poder crecer, crear más empleos, desarrollar la industria y mejorar también la calidad de vida de la comunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros llevamos esas relaciones y ese seguimiento a todas esas iniciativas, o nuevamente de ambos lados, y local, estatal y federal, lo cual hace un poquito más complejo, y no quitar el dedo del renglón, ¿no? ¿Y quién fondea la Cámara? En mayor parte sus miembros, o sea, es una organización no lucrativa con membresía, entonces tenemos miembros nuevamente en todo el condado de San Diego, algunos en Baja California, algunos también son grants por parte del condado de la ciudad, ¿no? Que ya llevan objetivos en específico. Por ejemplo, en el lado del COVID tuvimos un grant para ayudar a las empresas a reactivarse, darles lo que era el material de protección para la gente, ¿no? Cuando estábamos todavía en 2020-2021 en aquellos de esenciales, y apoyarlos a que eso no fuera un gasto adicional, además de estarlos continuamente pues reeducando en ahora puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, qué necesitas, qué más podemos pedir y qué más podemos empujar. Por ejemplo, algo que se me ocurre inmediatamente es que cuando pegó el COVID, pues cerraron obviamente las empresas no esenciales. Entonces el tema que vimos es que pues cada quien interpretó esencial como quiso o como pudo. Entonces como aquí tenemos esa interconexión binacional, pues hubo muchas empresas que eran esenciales en Estados Unidos pero no eran esenciales aquí y viceversa. Y tuvimos que hacer un análisis casi inmediato de, bueno, a ver, o sea, esta empresita aquí en Tijuana, pues... O sea, sí había comunicación directa con... Sí, pero le llevamos en el sector privado, vaya. Ah, ok. Entonces fue como, a ver, esta empresa está haciendo este pedacito de metal que pues es parte esencial de el respirador, entonces en Estados Unidos. Entonces, por favor, ábremela porque necesita, o sea, es parte de la cadena de suministro o si la cerraron de y algo ustedes esencial. Tuvieron que meter... Sí, pues papeleo en conjunto con Index aquí, CCE, etcétera, creamos una lista de 80 empresas, me parece, o un poquito más, y con apoyo pues del gobierno en ese entonces, pues fue explicarles y ahora sí que validar que estas empresas eran esenciales o que son esenciales por alguna razón, y se abrieron creo que dentro de una semana esas 80 y después empezamos a ver un poquito más. Y lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Nuevamente, pues, porque aquí el que entiende realmente esa integración de la economía, pues somos nosotros en el sector privado. O sea, ustedes serían como el equivalente de EDC, pero en San Diego. Creo que más como CCE, porque el EDC, pues tenemos un San Diego EDC que es regional y ellos comprenden al World Trade Center, y también existe el South County EDC. Entonces, ellos ven dos temas de promoción. No diría que estamos como desapegados a eso. Me ha tocado colaborar con el EDC aquí en Tijuana, Ensenada, etcétera, mucho para promover la región. Pero sí estamos un poquito más en temas nuevamente político-empresariales. Entonces, en eso sí nos distinguimos un poquito. Cuando, por ejemplo, el EDC de San Diego lleva sus viajes de delegación, el año pasado este año fueron a Corea del Sur, el año pasado fueron a Países Bajos, ellos están viendo ese tipo de actividades de promoción y
y atraer inversión extranjera. Y nosotros llevamos viajes de delegación a Sacramento, a Ciudad de México, a Washington, para empujar nuevamente pues todas esas iniciativas, fondos, etcétera, que necesitamos para la región. Ok. Entonces buscan, o sea, más que jalar inversión, buscan como... facilitarla. O sea que la traes. Necesitamos infraestructura de energía, de agua, políticas públicas amigables, o sea, business friendly, incentivos, todo ese tipo de cosas que ya comprenden al ecosistema aquí, no solamente para la inversión, estamos viendo por nuestras empresas, la gente que está aquí. Cuando dices aquí Tijuana o aquí región, San Diego. Yo creo que también debemos regional, precisamente nosotros lo interpretamos como Calibaja, ¿no? Entonces ver lo que es el condado de San Diego, Imperial y el estado de Baja California. Entonces cuando vemos algún tema, llámese de energía renovable o la sostenibilidad del agua, el tema del río Tijuana, muy sonado últimamente, en su momento el TEMEC, proyectos de infraestructura fronteriza y los cruces, todo eso se ve bajo la perspectiva de que la región es Calibaja, o sea, la región binacional. He escuchado que le llaman la tercera nación, ¿no? Sí, bueno, está por ahí el libro, ¿no? Pero el tema es ver que es una comunidad como incluyente. O sea, todo lo que le pega a uno, le pega al otro, para bien o para mal. Sí. Enfrentamos, el COVID juntos, hubo cosas que lideramos. A mí me gusta decir, de hecho, que somos como los embajadores de Calibaja. ¿No? Entonces empezamos a ver por la región y que además somos de alguna manera el modelo a seguir de lo que puede hacer Estados Unidos y México cuando trabajan juntos. ¿No? Nuevamente nos vamos al lado del COVID y cuando estaba el tema de las vacunas, que Estados Unidos estaba pues ya un poquito más adelantado que México, y como comunidad empresarial entender que pues existe esa cadena de suministro integrada y que cuando teníamos San Diego, vacunas de más que estaban por expirar y que México todavía no estaba ahí, bueno, a ver cómo le hacemos para hacer un proyecto de vacunación transfronteriza, donde los podamos traer a los empleados de empresas estadounidenses que están trabajando en Tijuana, que vayan a la frontera sin cruzar, porque no podían cruzar, y ahí mismo en las instalaciones de la garita, traer enfermeros, que nos apoyó ahí UCSD, con la donación de las vacunas del condado, para que se les vacunara ahí y se les regresara. Fíjate que no me enteré de eso. Sí, entonces eso sí, fueron 26,000 personas que se vacunaron y después se replicó en Texas. O sea, Texas lo vio y hizo lo mismo ellos también. Fíjate, yo estaba trabajando en San Diego y no me vacunaron hasta ya bien tarde. Sí, bueno, ahí ya es temas de la administración y cómo la gente se fue enterando, ¿no? Pero sí, eso, pues nuevamente fueron empresas pues esenciales que independientemente de eso, pues no estaba tan... bien no había la distribución o la capacidad de distribución que tenía San Diego en ese entonces del lado de Tijuana, ¿no? ¿Y tú crees que gracias al COVID mejoró la relación entre Tijuana y Yo creo que fue un México? recordatorio, no de la relación, sino de qué tan conectados estamos. Muchas veces pensamos que si estás en comercio, entonces estás conectado con la región transfronteriza. Pero ahí nos tuvimos que como recapacitar y ver, todos los sectores que sí estaban dependiendo uno del otro, la comunidad que se movía, el hecho de que la frontera pues no permitía el turismo, pero sí a los viajeros esenciales y a los americanos, y no bajaban las filas. Entonces fue darnos cuenta de que en realidad había una comunidad flotante que no dejó de existir, ¿no? Y entonces fue recapacitar en, creo que estamos más conectados de lo que pensamos, cómo le hacemos para facilitar y empujar ese crecimiento. Sí, de hecho yo me acuerdo que me quedé varado allá 6 meses por lo mismo de que estaban, que habían dicho que iban a prohibir el cruce, y a mí mis papeles ya se estaban expirando. Sí, uno estaba en el... y cerraron el consulado también para renovar, entonces estaba... Sí, los pasaportes, mucha gente se quedó así. Puro comer hamburguesas y nada de tacos. Oye, y ahorita ¿cómo está la salud, la relación entre San Diego y Tijuana? Sí, sé que San Diego ahorita, o en los años pasados, estuvo recibiendo mucha gente de San Francisco. No solamente personas, sino empresas. Y aquí Tijuana ahorita está recibiendo pues muchas empresas de Asia, de Europa y de muchísimos lados. Sí, bueno, ¿no? ese tema ya es el nearshoring, ¿no? Que entra en el, Ally shoring, nearshoring.
Todos los sharings. Y a nivel México, pues sí es una oportunidad o algo que ya está sucediendo. Yo creo que es un fenómeno que ya está. Y así que citando a Index, ¿no? Van a llegar pues miles de millones de inversión a Baja California, en su mayoría por empresas que ya están aquí, pero que ven que hay crecimiento, ¿no? Como mencionabas ahorita, hacia aquí lo que nos diferencia del resto de la frontera o de los estados de fronterizos de México es precisamente esta conexión con Asia. Y recordando que California es la cuarta economía del mundo y que su más alto socio comercial es China, pues bueno, nosotros estamos precisamente muy estratégicamente localizados para facilitar ese intercambio comercial, ¿no? Digo, sé que ya es especulación con la parte de Asia y de China, pero las relaciones, ¿tú crees que vayan a seguir como mejorando o empeorando? Yo creo que a pesar de los retos que hay, el tema es que el intercambio comercial no se detiene. Así haya narrativas en la política, como las hubo en su momento con Trump, por ejemplo, ¿no? Que fue muy polémico con la relación con México, y eso no detuvo al TEMEC, por ejemplo. O sea, no detuvo que creciera todavía. Ya son más de 75 mil millones de dólares de intercambios anuales entre México y Estados Unidos. Sí. Nunca se pagó el muro, apenas por parte de México. Y muchas cosas que se pueden decir entre políticos, pero al fin de cuentas, pues las administraciones van y vienen a nivel local, estatal y federal, y el sector privado sigue. Y el sector privado va a seguir moviendo donde haya inversión, donde haya dinero, donde haya crecimiento. Y esa es la parte que estratégicamente no se puede ignorar, a pesar de lo que se pueda decir en foros, en reuniones, en diálogos no políticos. Al final... Fíjate que hay un dicho que dice que en Estados Unidos se puede cambiar el político, pero no las políticas. Algunas veces, yo creo que cambiar políticas puede ser muy sencillo o puede ser muy difícil, porque eso ya es también un tema colectivo, ¿no? ¿Qué tanto la comunidad está empujando algo? ¿Qué tanto ya es cultural? ¿Qué tanto se puede decir sin cambiarlo? O sea, hubo mucho movimiento, se cambió político y el muro no se ha pagado por México. Digo, lo construimos, pero no lo hemos pagado. Se construyó, pero México no lo pagó. Mexicanos lo están construyendo, pero no lo están pagando. Pero, o sea, ha habido muchos temas así. En su momento también hubo mucho miedo de que el TEMEC no sucediera, ¿no? De Telecan al TEMEC, ¿qué pasó? No se iba a firmar, se iba a detener. Los aranceles, pensó en una guerra comercial. Hubo por ahí un poquito de eso. Y al final, platicando con las empresas y con otros organismos empresariales, pues es que al final de cuentas el NAFTA o el Telecan llegó a estandarizar una relación que ya existía. Entonces, si llegara a detenerse, la relación va a seguir. O sea, las empresas van a seguir con su movimiento de las cadenas de suministro, van a seguir siendo estratégicos en cuanto a dónde invierten y qué mueven. A lo mejor un poquito más cautelosos, porque precisamente lo que viene a traer los tratados de libre comercio es la certidumbre, de saber qué esperar, de saber qué se puede defender, qué está protegido. Entonces eso lo facilita, más no lo detiene si no existe, ¿no? Como lo hemos visto en el caso de Estados Unidos, cuando frena a lo mejor un poquito las relaciones diplomáticas con algún país, pero el empresario sigue. Y ahorita, pues México ya con el TEMEC se tiene que poner como al tanto con las mismas regulaciones y bajo las mismas reglas que las empresas americanas en sus propios países. Esto, sé que la estandarización es buena, pero ¿tú has visto que sí se está cumpliendo en la parte de México? Sí y no. O sea, creo que ahí el tema es que hay mucho énfasis en lo que México no está haciendo o lo que le está saliendo mal. Y, o sea, se nos olvida ver el big picture. Hay muchas cosas que Estados Unidos tampoco está haciendo. Y hay muchos temas que Canadá también está como que en el estira y afloja, ¿no? Está el acceso al mercado lácteo, que Canadá lo tiene súper protegido. Para ellos solamente puede haber mercado nacional, pero accedió en el TEMEC y no se está dando de la manera que debería de ser. ¿No? Entonces, también en México tenemos las energías renovables. En Estados Unidos perdió la batalla con las reglas de origen, por ejemplo, ¿no? Que era el sector automotriz, que fue súper complejo, ¿no? Pero básicamente México y Canadá querían redondear hacia arriba. Si tenemos de la batería el 60%, eso cuenta como el 100% de la batería de Estados Unidos. No, vamos a contar, ¿no? O sea, porcentaje por porcentaje, y va a ser mucho más difícil llegar a ese punto de
del porcentaje del vehículo que pudiera comercializarse sin pagar aranceles, y pues en esa, pues 2-1, ¿no? Ujú. Entonces se llevó al panel de resolución, y se determinó que en efecto esa era la intención en el momento de negociarse. Ya estamos pues ya vamos por el 4º año del TMEC, entonces el año que entra, entonces también empezar a pensar qué no está funcionando, o sea, de qué tema, si es del sindicato de energías renovables, el sector lácteo o lo que sea, qué no está funcionando, qué se puede volver a revisar, o a lo mejor que no se determinó, ahora sí que, como dicen en inglés, ¿no? Como dot the i's and cross the t's, o sea, como qué tema no quedó exactamente como especificado lo suficiente para que se entendiera de la misma manera de los 3 países y pudieran renegociarlo. Y eso, o sea, el párrafo que era de 2 renglones termina como de 3 párrafos. Sí, ¿no? pero eso es parte de, ¿no? O sea, se Ujú. renegoció un tratado que tenía más de 25 años. Ahora, pues tenemos la oportunidad a los 6 años de volver a revisar qué pasó ahí, qué temas quedaron fuera. Por ejemplo, en su momento el Telecan no tenía un capítulo para asuntos ambientales. Nosotros peleamos mucho que hubiera algo, mención sobre todo para el tema del Río Tijuana. No se logró, pero sí se logró que hubiera un capítulo ambiental. Entonces, parte de ese lenguaje, o sea, a pesar de que no específicamente mencionaba al No, Río el río Tijuana, Tijuana es la contaminación. la contaminación, Que sí, el está tema de la soltando al contaminación mar y que se está yendo también para la parte de Estados Unidos. Sí. Ok, de San Diego. Entonces, esta contaminación, nuestro objetivo como Cámara en 2017-18 fue que se incluyera. No se logró, pero se logró que hubiera un capítulo. Y ese lenguaje se utilizó para que Estados Unidos apropiara $300 millones para ese tema. Okay. Digo, ya ahorita de acá entonces, pues México también le está metiendo otros 170 y pico, 140 y pico. Sé que y ya hay... en la limpieza del río de Tijuana al año se gastan 10 millones de pesos, ¿no? Muy probablemente más. Hace 3 rapidito, años. así las cuentas, en esos avances que te digo, es parte de lo que ve la Cámara, por ejemplo. En ese sentido, la contaminación del río Tijuana no solamente impacta la calidad de vida y la salud, ya es una emergencia de salud pública en el condado de San Diego, por ejemplo. Queremos elevarla a estatal y federal. Sino que también inhibe la inversión en el sur del condado. Porque voy a traer una empresa o atraer empleados a esa área si están sufriendo con las playas contaminadas? Pues también en el lado comercial, pues no nos conviene. O sea, es difícil vender esa zona. Entonces, digo, obviamente que es algo de salud pública que es importante para la comunidad. Entonces, ¿qué se pasó? Se consiguieron esos $300 millones. En México también se está consiguiendo fondos. México y Estados Unidos ya tienen una lista de proyectos, creo que son 17, muy específicos en ambos lados. ¿Ecológico o no, de infraestructura. Entonces, uno es la rehabilitación de Punta Bandera, que es la planta de tratamiento yendo para Rosarito, que ahorita está tirando todo literal a las playas de Rosarito. Por favor, no se metan a la playa, nunca. Sí, llevo 30 años sin meterme. No se metan a la playa. Y, bueno, ese es uno de los proyectos. Está la expansión de la planta de tratamiento en San Isidro, que ahorita está a capacidad máxima, plantas de bombeo y otros temas de infraestructura. Suman más de $600 millones en su implementación y otras decenas de millones de dólares anuales para el mantenimiento y la operación. Okay. Entonces, es muchísimo dinero, no vamos ni a la mitad. Ahorita también lo último que hicimos entre, obviamente, la comunidad de San Diego y de California fue empujar para que Biden incluyera dentro de una legislación dinero específicamente para esto como parte de una emergencia. Entonces, todavía falta que esté ratificado por el Congreso, pero ese es el nivel en lo que hemos estado elevando algo local. Sí. Nuevamente es algo que a lo mejor uno pensaría, pues ese es tema de la ciudad de Tijuana. Pero no lo es, porque a fin de cuentas cruza la frontera. Eso lo hace federal. Claro. ¿No? Tenemos aquí otros organismos que están involucrados, como la CONAGUA, la EPA en Estados Unidos, tienen su agencia estatal. Entonces, todo eso lo hace más complejo. Digo, y aparte aquí viven muchos ciudadanos americanos. Exactamente. Esos son temas, por ejemplo, en los que no entran los CDCs, pero entramos los que vemos asuntos de política pública para la comunidad, de infraestructura, de transporte, desarrollo urbano y empresariales. ¿Y qué tan difícil ves que del lado de acá de México hagamos ese tipo de movimientos, ¿no? De colección de fondos para...
bueno, en este punto probablemente sea también un tema de inversión político-privada, pública-privada. Entonces, tengo entendido que ya iba a salir pronto la licitación, por ejemplo, para la rehabilitación de Punta Bandera, que es la planta de tratamiento. Y precisamente el mes pasado que estaba con los CDCs de Baja en Ciudad de México, visitando embajadas, ¿no? Promoviendo la región, pues es uno de los temas que llevamos. Oye, eventualmente va a salir esta licitación. Tienes empresas, ¿no? En Israel, no sé, en Países Bajos, en Francia, que pudieran invertir, o sea, tienen el know-how. Esto sería para ustedes una oportunidad de inversión, venir a reconstruir y rehabilitar esta planta de tratamiento. O sabes qué está pasando esto, a lo mejor tienes empresas que se enfoquen en el reuso del agua. Esa es fase 2. Una vez que la empezamos a tratar, ¿qué vamos a hacer con el agua? Sí, de hecho en París tienen una tratadora de agua en medio de la ciudad que la usan para agua potable, para tomar. Ese es un ejemplo, pues, y de es lo tratadora de aguas negras. O sea, ni siquiera, no son aguas grises, son aguas negras, las tratan y se las dan de tomar a la gente. Pues algo así precisamente es lo que tratamos de ir a contar. En este caso, pues con el liderazgo de los CDCs, ¿no? De presentar ellos en la región y luego ya entrar, en mi caso, como Cámara de San Diego. ¿Sabes qué está este tema también? Sí. Oye, ¿y el gobierno cómo lo ves de flexibilidad en ese ¿Cuál gobierno? aspecto? El que está ahorita. ¿Local, estatal o federal? El local. Ha estado bien últimamente. Ese sí está bien. Pues, no, o sea, nuevamente también tenemos, o sea, pensando en qué viene para el 2024, pues las elecciones. Sí, entonces, claro, va a haber muchos cambios. Creo que al menos en últimos 2 años, 3, de las personas que están, o de los funcionarios que están ahorita, nuevamente de ambos lados en los roles que tienen, ha habido mucha colaboración con el sector privado, al menos mucha apertura, que es lo que queremos aprovechar. Entonces, digo, vaya, hablamos del TEMEC como hablamos del Río Tijuana, como ahorita estamos viendo temas de energía, en los que, por ejemplo, hay un poquito de discrepancia ahorita con el tema de energías renovables entre Estados Unidos y México, no por el TEMEC, sino a nivel local. California está empujando ya está probando a partir de enero del 2024, empieza la transición a vehículos eléctricos o de no emisiones, o sea, también de hidrógeno. Y pues ahí no soltar, bueno, ¿qué vamos a hacer con la cadena de suministro? Tenemos esta cantidad de camiones de carga que transitan hasta California y llevan, al menos por Otay, cruzan hasta 4,000 camiones al año, ¿no? Entonces, ¿cómo va a impactar eso la cadena de suministro? Tenemos el acceso a vehículos de carga eléctricos o de cero emisiones. ¿Cuántos hay? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto les dura la batería? ¿Cuánto pesan? ¿Qué tan grande es la batería? ¿Cuánto va a disminuir su capacidad? O sea, todo ese tipo de cosas las vemos y es algo que estamos viendo, para contestar tu pregunta, a nivel local. Vaya a ver. Entonces, la legislación es de California. Estamos viendo el tema federal porque pues cruzan la frontera estos camiones, pero a fin de cuentas son de aquí de la región, ¿no? O sea, son locales. La mayoría de los camiones que mueven el comercio entre México y Estados Unidos aquí son mexicanos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Afortunadamente, vemos el tema aquí con el gobierno del estado para ver, pues, la infraestructura que se van a necesitar, ¿no? ¿Dónde van a cargar la batería? Temas de distribución de energía, o sea, tenemos la capacidad eléctrica para acomodar esta demanda creciente, porque para 2035 California deja de vender completamente vehículos de diésel. ¿2000 qué? 35. Ah, ok, todavía puedo comprar. Pues sí, pero ya empieza, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor hay incentivos y todo eso. Chance para pero lo que Tesla. vemos, incluso con tu Tesla, ¿dónde lo vas a cargar? Entonces, digo, si estás aquí en Tijuana y te mueves, ¿qué tal que quieres ir al valle? Entonces, en ese sentido, el gobierno ha estado muy abierto y entiende, ¿no? Esa interconexión que hay y el hecho de que las políticas de un lado afectan al otro y cómo nos vamos a mover, ¿no? De hecho, el tema salió incluso hace un año, en enero casi, entre la reunión que tuvo Biden con AMLO y con Trudeau en México, y fue algo pactado, ¿no? Que iban a facilitar la transición de vehículos eléctricos y de energías renovables, al menos a lo largo de la frontera. Sí, creo que el tema es, digo, ese fue mi caso, soy egresada, primero que nada, orgullosamente de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Ahí también soy jaguar.
después ya de CETIS Universidad. Y creo que hoy en día, de hecho, hay más reconocimiento en el lado de San Diego sobre los estudiantes que vienen de Tijuana como estudiantes preparados y bien capacitados. La verdad que en ese entonces, para el 2009-10, sí fue un poco más difícil. Yo creo que, y lo que he tratado de hacer, ¿no?, ahora que estoy en la cámara, es que hacía falta ese tipo de oportunidades, a lo mejor en sentido de prácticas profesionales que te dieran esa primera entrada cuando estudias únicamente en Tijuana. Digo, yo nunca he estudiado en Estados Unidos, entonces también ese era como mi reto a superar. Y ¿Y cómo te fue en tu primer trabajo de...? La verdad, llegué ahí por el universo, ya de ahí de empezar a promoverme a mí misma, ¿no? Aprender a que siempre estaba hablando de lo que estaba buscando. Fue y con alguien tenía un la amigo. pesca, ¿no? No, fue, o sea, sí, no. Yo entré a una empresa de acuacultura islandesa que en ese entonces manejaba Baja Aqua Farms en Ensenada. Ok. Entonces entré en acuacultura y ellos pues vendían todo a Japón, venden todo a Japón. Pues que es el mejor atún maleta azul que puedan ver. Súper rico también de comer. Sí. Entonces entré por ahí y pues ellos me dieron la facilidad, ¿no?, de tener ya mi pie en Estados Unidos y ayudarme en lo que estudiaba también mi maestría, ¿no? Entonces como que eso fue ahora sí que te decía, casi obra divina, fue aprender a promoverme yo sola y con quien hablaba le decía que estaba buscando y entró el amigo y así tuve la oportunidad en la entrevista. Pero sí me hubiera encantado en su momento tener oportunidades de prácticas en Estados Unidos. Entonces ya, fast forward, 3 horitos después llego a la cámara, sí he estado buscando continuamente tener practicantes que también vengan de Tijuana. O sea, que ¿Sí tienes uno o te ha tocado tener he tenido uno? varios. Tienes varios. He tenido varios. De hecho, o sea, me tocó hasta, como comentábamos hace ratito, hasta esa narrativa retadora en su momento con Trump, porque a una de mis practicantes la detuvieron en la línea porque estaba trabajando. Ok. Pobrecita, la verdad le fue muy mal. ¿Pero si tiene permiso o...? Pues es que no necesitas un permiso porque no está trabajando. Okay. Está haciendo prácticas sin ser remuneradas como estudiante. Ok, entonces legalmente sí estaba no bien tenía todo. Nada. Entonces ya al fin de cuentas pues hicimos unas llamadas, hicimos una carta donde ellos, ya los practicantes que venían de aquí cargaban con esa carta donde decía que eran estudiantes, que estaban haciendo solamente sus prácticas, sin ser remunerados, con mi teléfono, todos los datos de la cámara, y eso les ayudó en ese entonces. Pero digo, hasta ese punto llegan cuando hay tensión con alguna administración, ¿no?, en cuanto a la relación bilateral o con México. Pero sí he tenido varios estudiantes, algunos de ellos ya de hecho trabajando para otras organizaciones empresariales en San Diego o que encuentran su camino, ¿no? Y les ayuda, creo yo, al menos tener esa experiencia o esa como validez de que ya un organismo en Estados Unidos los conoce. ¿Y cómo fue para ti la inmersión en la cultura americana? Emocionalmente. Fíjate que es extraño porque pues obviamente crecí en Tijuana y soy tijuanense de corazón y estadounidense de papel. Me ha tocado estar en empresas o en organizaciones empresariales que tienen mucha diversidad cultural. Pues en esa primera empresa estaban los islandeses, que eran los dueños, los australianos, que eran los que sabían cómo hacer la acuacultura, obviamente con Ensenada, había hasta salvadoreños, o sea, como mucho así. Yo creo que hasta que llegué a la Organización de Pesca Deportiva de California, ahí me pegó el shock cultural, porque eran casi 100% americanos, con alguna ascendencia portuguesa o italiana, como lo es ese sector ahí en Point Loma, pero realmente para ellos pues no había mexicanos dentro de su sector, y a mí me tocaba hasta que tenía un jefe que me colgaba en el teléfono porque no me entendía. Y entonces tuve que aprender, tenía una persona como más grande de edad, ¿no? Pero tenía que aprender así como a, pues, enunciar malas cosas, hablar hasta mis palabras en español, o sea, apellidos, etcétera, tenía que hablarlas como americana, saber que realmente es muy frío, ¿no? O sea, aprendí ahí yo a redactar también hasta cartas, y llevar a cabo reuniones, porque allá ahí en ese entonces me tocaba lidiar con Conapesca, INAMI y otros organismos en México.
y con los de Estados Unidos, ¿no? Entonces, aprender a ver cuál es el approach. El americano es muy directo. Te puede decir en una primera conversación por teléfono, te acabo de conocer, cuánto te voy a cobrar y cómo me vas a pagar. Claro. Y si no, pues no hay deal y se pueden ir y ellos están, no pasó nada, ¿no? Para ellos, pues no se dio. Y un mexicano, pues es más de la relación, de que si te vas a comer. La primera hora es de... Pues sí, es mucho, somos de relación. Entonces, en ese entonces que hacíamos fam trips, ¿no? Viajes de familiarización para promover el turismo náutico en México, me tocaba llevarlos a Los Cabos, a Loreto, a Mazatlán, Ensenada, obviamente. Y era hasta educar a mi jefe en ese entonces, como, te va a ofrecer una cerveza y la va a aceptar. A lo mejor no te la tomes si no quieres tomar, pero no puedes negarlo. Y hoy no vas a hablar de los permisos que necesitas. Hoy vas a preguntarle sobre lo que hace, qué bonito es Ensenada, qué bonito es Loreto, qué bonito es Sinaloa. Y después vas a hablar de negocios. O sea, no puedes llegar así nomás. Y es más, si no se da la oportunidad, no pasa nada, yo les voy a dar seguimiento. Pero este viaje es para que lo conozcas. ¿No? Así vamos con el comisionado de pesca. Sí, o sea, a todas estas... No te pregunto, ¿pero por qué? No, tengo la fortuna de que sí en ese entonces, pues yo estaba haciendo una maestría y precisamente era de cómo... Soy mercadóloga, ¿no? Entonces, mi tesis la hice de cómo promover un destino turístico que había sufrido una crisis mediática, y era el caso de Tijuana en el 2007-2008. Okay. Entonces, como parte de los resultados, yo en ese entonces, que había sido en 2015, 14, sí, están los 13. fuegos artificiales a todo lo yo tenía, bueno, como propuesta en la tesis, pues, llevar a cabo campañas de familiarización donde llevaras a influencers, pero no influencers así como los de Badabun, gente del sector que fuera importante, llevarlos a esos puertos y mostrarles que México era seguro, es seguro, que podían trabajar con el gobierno, que podían traer a sus familias. En ese entonces, por ejemplo, era llevarme al jefe de la policía portuaria, al CEO del puerto de San Diego, otros 4 o 5 empresarios. Y recuerdo que esa vez, la primera vez que fuimos a Mazatlán, porque ahí está con la pesca, y para mí era mi santo grial, ¿no? Así tenía que haber comisionado de pesca. Y una de las personas que iba conmigo no quiso viajar por Tijuana. Ni por CBX, ni porque yo traía al jefe de la policía. Entonces, mi jefe tuvo que ir con ella de San Diego a Phoenix y de Phoenix a Mazatlán. Y cuando llegaron allá, pues estábamos todos en la alberca, ¿no? Entonces, los llevamos así, ¿no? O sea, el jefe de la policía de San Diego, me lo llevé con el jefe de la policía portuaria de Mazatlán, nosotros fuimos con el secretario de Turismo, con en ese entonces el director del puerto de Mazatlán. Hicimos esa serie de reuniones, obviamente fueron a pescar y todo eso, y después yo traía un programa de radio que se transmite en California. Entonces, al locutor y todo, ¿no? Entonces, de ahí, pues, los sentaba a todos ellos a que hablaran sobre su experiencia, ¿no? Y ahí fue donde esta persona estaba, que no puedo creer que me tengo que regresar a Phoenix y luego a San Diego. Son 9 horas, con eso me voy, no sé, casi Europa. Todo por mi miedo, y ahorita estando aquí veo que no es el caso. O sea, que todo lo que escuché, pues, a lo mejor sí es cierto en algunas cosas, pero en otras es lo que yo estoy viviendo, y aquí me puedo traer a mi familia, o sea... Tuvimos una apertura del gobierno muy bien, las reuniones salieron excelente, pudimos hacer o lograr las cosas que llevábamos a lograr con las distintas agencias gubernamentales con las que nos reunimos. Entonces, ahí pues ves como ese rol que desde entonces a mí me gusta desempeñar, ¿no? Que es como conectar y traducir, no literalmente el lenguaje, sino el approach, y cómo navegar algo local, estatal y federal, y cómo verlo, aparte de los dos lados, son 6 personas o 6 entidades diferentes, si no es que más. Y eso es un poquito de cómo se hacen las cosas, ¿no? En ese entonces, pues, fue el sector náutico turístico. Ellos son miembros de la Cámara, entonces también me tocaba ir a México con la Cámara en ese entonces, con la pesca, y también ver ahí, oye, a ver qué pasó con este permiso, que no sé qué, y necesito que se cambie esta regulación, porque tú mismo te estás pegando el tiro en el pie, porque como esto existe, menos turistas van a venir a derramar, a la derrama económica que hacen yendo a pescar a Los Cabos, a Ensenada, etcétera, ¿no? Y ya pues ir cambiando poquito a poquito las cosas. En ese entonces se logró también, sentamos en una mesa como 7 agencias en México, y se facilitó que vinieran a pescar y que pudieran hacer todo en línea. Las embarcaciones de
de San Diego o de California, y hasta nos dio un reconocimiento, me acuerdo, que el que era el comisionado de migración ese año. Y ya pues, justo ese año fue el año que como me cambié a la cámara. Ya de estar haciendo todo eso. ¿Y cómo fue esa transición? ¿Te contactaron? ¿Los contactaste? Pues que fue mutuo, casi. Porque ya se conocían, ¿no? Sí, pues yo tenía varios años yendo al viaje de la cámara. Ese mismo año que te digo que se logró esta iniciativa que sigue vigente, me tocó estar con la cámara en México y pues estuvimos en el Senado, me tocó ahí una rueda de prensa, compartir todo lo que habíamos hecho con el turismo náutico y pues no sé, creo que 1 o 2 meses después estuvo la oportunidad abierta y yo me acerqué como a decir, me interesa. Qué padre. Tampoco fue tan fácil, ¿eh? Sí, pasé por tres entrevistas diferentes con 3 personas diferentes de la cámara. Sí, las empresas americanas Antes de sí fue algo muy formal y riguroso. Sí, no, es como que, pues pásale, ¿no? Ya eres sí, amiga de la familia. Sí, fue un proceso muy largo. Me tomó como 1 mes y medio. Sí. No, pues qué padre, la verdad. Y ya, de ahí ya son 6 años y medio. 6 años y medio. ¿Y cómo ha sido tu viaje ahí? Muy bien, entré como directora. Ahorita estoy directora ejecutiva. Ya me toca liderar lo que son los esfuerzos internacionales de la Cámara, que son, aparte de los viajes que ya mencioné, y de los temas que a lo mejor ya mencioné. Es muy intangible, es bien difícil explicarle incluso a mi familia como qué hago exactamente. ¿Qué le dices a tu sobrinita lo que haces? Pues casi lo que te dije hace ratito, ¿no? A mí me gusta pensar que somos como embajadores Calibaja y andamos moviendo ya sea la promoción, ya sea proyectos de infraestructura, de cruces, de medio ambiente, incluso educativos, ¿no? A veces es, oye, tal escuela quiere ayudar, impulsar a mover tal conferencia o tal tratado, pero no conoce a nadie allá y facilito esa conversación. El año pasado firmamos un acuerdo de colaboración, 9 instituciones de Tijuana, San Diego, la Cámara, la Autoridad Turística, los CDCs de San Diego y South County, y nuestras contrapartes aquí en Tijuana, CCE, CDT, Tijuana DC, Cotuco, Smart Park Coalition, para precisamente decir, bueno, a ver, estamos todos aquí entrándole al tema de Calibaja, cada uno juega un rol distinto, en algunas cosas podemos fortalecer los esfuerzos sin tener que duplicarlos, y en otras, pues al menos mantenernos informados de, oye, creo que aquí este tema a lo mejor te compete, o nada más para que sepas que estamos haciendo esto otro, y empujando algunas metas, vaya. Ahorita el pequeño small victory que acabamos de tener es la reapertura de Ped West, ¿no? Que estuvo cerrado 3 años sí. Y después un poquito algunos meses solamente hacia el norte por cierta cantidad de horas y luego lo cerraron otra vez y luego lo volvieron a abrir y ahorita ya por primera vez desde del COVID ya puede cruzar la gente hacia el sur. Pues ahí son muchas cosas también súper intangibles como el tema migratorio y cómo la verdad han estado viniendo muchas personas a la frontera, que siempre ha sido así. Yo creo que Tijuana está formada de migrantes de otros estados, de otras ciudades y de otros países. Le pasa lo mismo a San Diego. Y casi todo ese flujo pues pasa por aquí o pasa por El Paso, ¿no? Casi siempre. Y en la anticipación de lo que fue levantar el título 42, que también se habían puesto por la pandemia, y la falta de información, o sea, cómo se propagaba que eso significaba que se iba a levantar, o sea, y que ya iban a poder cruzar. Es como, no, regresamos a lo que estábamos antes de la pandemia. Pero no es lo que sucede, o sea, las masas no piensan, ¿no? Entonces, si por ahí algún líder les está diciendo que ahora es cuando, ahora sí van a poder cruzar y van a poder pedir asilo y se van a quedar en Estados Unidos, era muy difícil, o sea, como realmente hacerle entender al migrante que viene desde no sé qué país y con miles de millas recorridas, que no era el caso. Entonces se empezaron a aglomerar aquí, empezamos a ver gente que estaba ya casi acampando entre los dos muros, teníamos que tener un lugar para procesarlo, entonces CBP lo que dijo fue, los proceso aquí. ¿No? Entonces, por ahí fue, y la verdad les agradecemos mucho tanto a las autoridades de CBP locales como al INAMI, aduanas y el resto de las personas involucradas en las autoridades locales y estatales y federales nuevamente, porque empezamos a ver cuáles eran las preocupaciones de CBP para no abrir, ¿no? Que si se me están juntando 1,500 personas en medio de aquí, que si estoy viendo que hay mucho cruce irregular acá,
puedes, por favor, apoyarnos con la seguridad. Puedes apoyarnos, primero que nada, fue a apoyarnos del ayuntamiento del estado en que no haya campamentos a un lado de Pedwest. ¿Cómo iban a abrir? Sí, claro. ¿No? Después fue tampoco en el otro, que no haya ahí nada irregular. Ahorita pues estamos viendo que están poniendo también las como vallas o rejitas Oye, pero en lo que es el caudal del canal, precisamente para al menos hacerlo un poquito más difícil. Oye, ¿y por qué fue diferente con Ucrania? Pues es una gran pregunta, ¿verdad? Porque todos la tenemos. El fin de cuentas, el tema de Pedwest fue generalmente como migrante. Había, de la nacionalidad que fuera, había gente acampando, no era seguro abrirlo. Después hubo el campamento, o los campamentos que es entre los dos muros. Se atendió eso y eso es lo que nos está permitiendo ahorita reducir el número de personas que están cruzando irregularmente. Ya de por qué se facilita si viene gente de Europa, Ucrania o ciertos países en sus cruces con respecto a otros, lo puedo ya es más de política, pero no te puedo dar una respuesta concreta que esto es por qué. No, puede ser que sea por mil cosas, el apoyo que Estados Unidos le está dando a Ucrania, entendiendo la situación. Otras personas pueden decir, bueno, sí, pero también la gente que viene de El Salvador o de Centroamérica también es un tema está... racial. Como your guess is as good as mine, ¿no? Sí. Como ahí son temas en los que no tenemos como la respuesta. Lo que sí te puedo decir es que antes incluso de todo esto, uno de los pilares de la Cámara en temas internacionales es avanzar una reforma migratoria. Ha sido súper difícil. El punto ahí para nosotros, o el goal, o la meta a alcanzar eventualmente, es que si haya un camino legal más fácil y estandarizado para la gente, independientemente de que pidas asilo, o sacaste un permiso de trabajo, o eres estudiante, o eres alguien de los de DACA, ¿no? Que te llevaron de niño y tú ya creciste en Estados Unidos y para ti ese es tu país, pero no eres un residente legal. O sea, que haya una solución clara y estandarizada para todos estos casos que facilite esa migración regular, ¿no? Que disminuya la necesidad, o el empuje que hay hasta el cruce irregular al no existir ese camino claro, abierto y estandarizado para la gente que quiere vivir en Estados Unidos. O que quiere trabajar, porque también está el tema de aquellos que quieren trabajar en Estados Unidos, no necesariamente quieren vivir allá porque es muy caro. Entonces también tenemos el tema de los famosos commuters, de la gente que tiene green card y que está en el limbo porque no quiere deshacerse del green card porque le permite trabajar, pero al mismo tiempo caro, pues... es difícil obtenerlo. Ajá, o sea, nuevamente regresamos a la desinformación, ¿no? Pudieran transitar a commuters y eso les permitiría legalmente estar en México y trabajar en Estados Unidos e incluso tramitar la Sentry. Pero tienen ese miedo a perder la green card. Es como, bueno, a ver, pero si quieres vivir en Estados Unidos, te tienes que ir a vivir a Estados Unidos. Si no quieres vivir en Estados Unidos y quieres seguir trabajando en Estados Unidos, entonces transita a un commuter. O sea, pero es nuevamente ese miedo, desinformación. Pues que también está la creencia de que, bueno, si lo cambio por un commuter, o sea, ya no puedo pedir mi ciudadanía después. Sí, pero es que realmente no la puedes... y el tema es que no la puedes pedir, porque ellos saben que vives en México. O sea, si tengas tus 5 o 10 años con la green card y ya me quiero vivir, ahora sí quiero ser americano, les va a salir todos los cruces. Y ahí mismo el oficial te va a decir, es que tú vives en Tijuana. No va. Quédense un año allá, yo así le hice. Entonces, o lo haces, ahí sí es como casi, ayúdame a ayudarte, ¿no? Pero si tú lo que quieres es seguir trabajando y tú estás consciente que no te va a alcanzar o que no quieres, tú prefieres estar aquí, cámbiate commuter. Te va a ayudar a tramitar la Sentry y tener una mejor calidad de vida. Si eventualmente te quieres ir a Estados Unidos, hay que ver el esfuerzo ahí, ¿no? Del camino legal para hacerlo. El camino largo. Pero el camino seguro, pues es la única manera en la que vas a poder... O cásense con un americano. No, de todas maneras, te tienes que vivir allá. Estoy dando malos consejos. De todas maneras, tienes que vivir allá. De esa no se salva nadie. Bueno. Oye, pero van a abrir otra, ya cambiando un poquito de tema, van a abrir otra garita, ¿no? Sí, ese es otro de los temas que traemos. La garita de Otay 2.
Ha sido algo que empuja la región de hace más de 20 años, liderado en Estados Unidos por Caltrans, que es el Departamento de Transporte de California, y SANDA, que es la Asociación de Gobiernos de San Diego, y estaba calendarizado para 2024. La verdad es que sí ha habido otros temas que han surgido que han inhibido el avance en Estados Unidos, y tal y como lo vimos casi con la expansión de San Isidro, México va a llegar primero. Parecía que no, pero la verdad es que cuando México quiere hacer algo así, lo avanza, ¿no? Hay menos trabas en el sentido de que en California al menos, pues hay ciertos permisos ambientales, estudios que tienen que hacerse, y se ha politizado un poco en las diversas agencias a las que compete esta construcción, ¿no? Entonces, ya se avanzó en Estados Unidos en el sentido de que está el freeway. Yo ya lo he dado el tour. Llegas literal hasta la frontera donde se va a edificar. En México, pues, era tema igual de conectar, ¿no?, las distintas vialidades y acomodar dónde estaría la construcción de la garita. Y tengo entendido que antes de finalizar el año, de no ser inicios del 2024, México termina con esa parte, ¿no? De su lado. De nuestro lado, sí, pero aquí es la conexión, vaya, la edificación está al lado de Estados Unidos, entonces la parte que está detenida, desafortunadamente, ahí no tiene nada que ver México, o sea, ¿Y esa garita van a cobrar por cruzar? ¿Había escuchado algo así? Sí, creo que es algo que va a ser nuevo para la región, pero no es nuevo para la frontera. Para nosotros no estamos acostumbrados a eso, sin embargo, vaya, ¿cuántas veces estás a punto de perder el vuelo? A lo mejor no para la gente que trabaja y cruza diario, igual algunos sabrán que sí, pero hoy tienes una reunión, una entrevista, vas a estar de la escuela, tienes un examen, tienes un vuelo. Para los camiones de carga, este shipment no es prioritario, pagó, expedito, etcétera. El punto es que garantice cruces menos de 20 minutos, tanto para cargo como para vehículos de pasajeros. Una Sentry Fíjate que desconozco ahora sí va a tener Sentry, pero va a estar expedito. O sea, el hecho de que cruces 20 minutos a veces ni en la Sentry. Claro. Y están viendo ahí el tema de, no sé si será una aplicación o una página en la que te determine por tarifa dinámica cuál sería el monto. Está padre, digo, ya sería un desahogo, ¿no? Para los que puedan pagar. Sí, la verdad es que a fin de cuentas lo que necesitamos es proyectos que nos ayuden a facilitar los cruces, más con esta comunidad creciente, transfronteriza, flotante. Por ahí están también los proyectos del gobierno del estado aquí en Baja, ¿no? Como el ferry binacional, que conectaría al puerto de San Diego con Ensenada, que de alguna manera pues también desahoga ese tráfico de turismo que va directo a Ensenada. Ya tenemos IBX, que nos ha apoyado muchísimo y que ha sido un éxito para la región. Y pues otros pequeños, algunas otras iniciativas y proyectos que están analizándose y empujándose ahorita, como la idea de que el trolley llegue a Tijuana, y que a lo mejor eso también ayude a mover al tránsito de gente que se mueve por trolley o por transporte público. Y todo toma tiempo. Yo creo que es muy desalentador ver o pensar hoy en día, a lo mejor también por nuestra generación, pues que afortunadamente nos tocó la culminación de proyectos que tienen 20 años trabajándose, ¿no? Que ahí vino TAI 2, que son 2 años más. Pero la gente que inició esas pláticas o que inició en las pláticas de la Sentry o de CBX incluso, pues realmente fue un logro magno para ellos, 25 años de trabajo, ¿no? Y pensar que a lo mejor, no sé, el trolley o el ferry, etcétera, tome algunos años, ya también muestra que Cali Baja, vaya, tiene esos canales de comunicación y de colaboración bien establecidos. Sí. Digo, para alguien de mi edad, ya me dices 2, 3 años, pues fácil, ¿no? Pero sí, sí, porque tal que son 10, o sea, el trolley, 10, 15, y te hace mucho. Sí, pero a nosotros nos tocó CBX. Y nos va a tocar fácil, entre comillas, OTAI 2 y otros tantos proyectos, ¿no? Ahorita que te digo que estaba leyendo un poquito de la historia de la Cámara, digo, son cosas que ya we take for granted. O sea, está el Puente Coronado, está el Centro de Convenciones, que pues ahí tenemos al Comic Con y miles de convenciones, el Parque de Balboa, y son íconos de la región que para nosotros ya están ahí, pero que no vemos la labor, el esfuerzo, los fondos que tuvieron que juntar pues la Cámara y otros organismos para que eso fuera realidad. Sí, porque no fue únicamente el gobierno dijo, así como que hagan un parque y sí, entonces todo eso es parte de lo que, vaya, pues forma parte de la Cámara, que está a punto de celebrar su 153 aniversario. 153. Creo que Tijuana tiene esa edad, ¿no?
Bueno, ahí me corrigen. Sí, Ahí me corrigen en los no comentarios. recuerdo, hace más de 100 años. Deberíamos saber. No, la verdad está muy padre. Y bueno, ahorita apenas te iba a preguntar qué proyectos seguían, pero ya me comentaste. Sí, esos son algunos, ¿no? En términos de infraestructura fronteriza, obviamente ya mencioné algunos que vienen para el Río Tijuana, el Never Ending, la lucha con el tema de migración. Y cuando digo lucha es para que haya una reforma migratoria que facilite los cruces y la migración regular. Porque no me gusta decir ilegal, porque realmente es regular en cuanto a que está estandarizada, ¿no? Y es irregular porque es lo que la gente a veces se ve en la necesidad de tener que empujar por sus diversas retos y contextos en el que vienen. Kenia, pues muchísimas gracias por acompañarnos y la verdad nos diste una buena plática de cómo está ahorita la relación y pues te lo agradezco. Claro que sí, cuando quieras. Muchas Vale. gracias. Nos vemos para la próxima.